quizá para mañana sea tarde. Ya lo all my dreams. Perdóname. Si... Estéreo Sur 91.3. La estación musical del año. Amigos y amigas televidentes, muy buenos días. Tenemos ya en el set principal del Sol de Noticias la distinguida presencia de nuestra invitada correspondiente a esta mañana. Se trata de Flor Serrano. Ella es periodista. Además es actriz de teatro. Es presentadora de televisión. Y algo muy interesante, nuestra entrevistada de hoy es una excelente mezzosoprano, ha sido integrante del coro de la Orquesta Filarmónica de Honduras. Muy bien, de inmediato la entrevista con nuestros periodistas, el licenciado Javier y el licenciado Alan, a continuación aquí en el Sol de las Noticias. Bienvenida, Flor Serrano. Buenos días, gracias por atender la invitación esta mañana de poder compartir aquí con los televidentes de Canal 36. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? Muy buenos días a todo el pueblo hondureño que nos está viendo y a ustedes. Gracias por la invitación a este prestigioso programa. La verdad es que me siento muy honrada de que me hayan invitado y también muy orgullosa de que ustedes tengan este tipo de entrevista para mujeres emprendedoras en nuestro país. ¿Usted de dónde es originaria? Yo soy de Copán Ruinas. O sea, que del occidente del país. Así es. Antes era fresco ahí Copán. Ahora sí, ha cambiado radicalmente, ¿verdad? Hace mucho calor, pues por la deforestación y todos los problemas que nosotros mismos provocamos, pero sigue siendo fresco en algunas temporadas. El clima es similar a Tegucigalpa realmente. ¿Ha crecido también la ciudad? Sí, ha crecido mucho porque se apuesta bastante al turismo en Copán Ruinas. Y en la zona de Occidente hay varios lugares donde pues son muy turísticos. Creo que ese rubro ha ayudado bastante. Yo estaba mal orientado. Yo estaba hablando como que de Santa Rosa, no. Bueno, usted de Copán Ruinas, sí. Ahí el ambiente ya es sí, es diferente. Y el tema, lógicamente, que más viven del tema del turismo. Del turismo, completamente. Así, pero aún así, no creo yo que la atención de los gobiernos ha sido... No. Muy bien enfocada. Creo que se han vuelto más independientes ellos. No digo que olvidados por el gobierno, si tienen apoyo por parte del Instituto de Antropología y por medio de ellos canalizan el apoyo al turismo, sobre todo en el Parque Arqueológico Ruinas de Copán. Pero sí se han vuelto un poquito más independientes porque sienten que el gobierno no les toma mucho en cuenta en cuanto a este rubro. Sí, pero entonces, ¿usted es de la mera ciudad o de alguna aldea? No, de la mera ciudad. Mera. Bueno, de hecho, cuando yo voy al parque arqueológico, como mi identidad empieza 0404, yo no pago entrada. Porque los originarios de ahí, de Copán Ruinas, entran libremente al parque. ¿Los 0404? 0404 son de Copán. Van directo. ¿Y aquí, Alan Escapar le va a pedir que le consiga una identidad. 04. Sí. ¿Y a qué edad recuerda que fue por primera vez allá al parque? Estaba en la escuela, como en tercer grado, cuando fui al parque. Antes no sé por qué, viviendo ahí, pero sí. Pero bueno, tercer grado pequeño todavía. Sí. Y luego en cada grado yo iba y yo encantada, porque luego me mudé a otra ciudad, pero siempre iba a Copán, porque ese es parte del currículum de educativo del colegio de cada grado, por lo menos ahí en Copán. Siempre es costumbre ir una vez al año a las ruinas. ¿En qué escuela estuvo? Estuve estudiando en la escuela pública de ahí de Copán Ruinas. En ese tiempo no sé si habían, no recuerdo realmente si habían algunas otras instituciones educativas de educación de la escuela. Y luego me fui a un colegio evangélico que se llama Árbol de Vida, que queda entre la entrada a Copán y Florida Copán. Entonces ahí terminé mis estudios secundarios. Sí, y en el caso de la familia, la integración de su familia, ¿cómo está conformado? Pues hace mucho no vivo con mis papás. Desde que yo me vine de Copán, mi mamá vive en Estados Unidos. Ahora mi papá, él también vivía allá,
Pero en ese tiempo que usted estaba pequeña, estaban juntos. ¿Todo el Claro núcleo? que sí. ¿Cuántos hermanos? ¿Cómo estaba la cosa? Éramos 5 hermanos, 3 mujeres y 2 hombres. Una familia muy bonita porque siempre íbamos a la iglesia, recuerdo. Era una costumbre para nosotros ir todas las noches a la iglesia. O sea, nosotros ya sabíamos que ese horario era sagrado y realmente fue una niñez muy feliz porque crecí en un núcleo familiar muy bonito, muy unido. Ahora, y el término, voy a tratar de que no se malinterprete, pero ¿cómo se desintegra la familia? Porque usted habla de que su papá se fue a los Estados Unidos. ¿Qué edad tenía usted cuando su papá tomó la decisión de irse? Yo tenía como 11 años cuando él se fue, luego nos quedamos con mi mamá y luego él arregló su situación legal y luego se fue mi mamá. No, pero ¿qué significó para usted Fue el hecho de que este tiene a su papá, está la familia integral, pero a la noche a la mañana dice, Sí. papá, bueno, me tengo que ir? Fue un duro impacto porque mi concepto de hogar era mi mamá y mi papá. Entonces, que mi mamá tomara la batuta del hogar para ella también debió ser muy difícil. Y estar con 5 niños pequeños también era un poco complicado, pero realmente lo tomamos de buena manera. Mis hermanos o sea, no tomamos el camino de la rebeldía, afortunadamente. Luego mi papá se llevó a casi todos y yo fui la única que decidí no irme, porque tenía sueños que cumplir aquí en Honduras realmente. ¿A qué edad tenía usted cuando él se fue? 11 años. 11 años. Solo lo recuerda perfectamente bien. Claro que Eso. sí. Se fue ilegal. Se fue ilegal. Y luego... Ese punto, ¿cómo lo tomaron como familia? La decisión. Porque esa decisión, desde aquel entonces hasta hoy, es una decisión que lo que piensa uno es en muerte, es la verdad. Así es. Se le puede pasar algo en el camino. Bueno, yo estaba muy pequeña como para pensar en ese término Pero de la muerte. familia lo recuerda que le dicen, no te vayas, mira. que Claro, tal cosa. y estábamos llorando el día que él se fue. Fue un trauma, realmente fue algo muy difícil. Y entonces él decía, no, pero yo voy a estar bien y ustedes van a estar... O sea, él lo manejó de manera inteligente con nosotros. Pero el hecho de extrañarlo fue mucho. Yo no sabía qué peligros él iba a correr, no tenía mucha conciencia al respecto, pero sí el hecho de extrañarlo, de extrañar el hogar, la familia unida, fue un impacto que me causó. Y regularmente cuando la gente se va, emigra, lo primero que le dice a la familia, no, si solo va a ser por un tiempo prudencial, me voy a estar unos 6 meses, un año, yo voy a regresar. Y me imagino que se fue dilatando el tiempo. ¿Les Sí. ocurría a ustedes eso? Que su papá, este año llego. Estuvo más de 10 años allá, pero sí estaba viajando porque él había arreglado su estatus. Entonces, lo que sí recuerdo es que cada vez que él venía traía muchísimas cosas. Entonces, como yo estaba pequeña, eso era, yo lo recuerdo como que fuera ayer. Fueron 5 veces que él venía lleno de cosas para nosotros, obviamente nos consentía muchísimo desde lejos, pero lo hacía. Y siempre venía, entonces el hecho de extrañarlo tanto y tenerlo unos días con nosotros era maravilloso, pero tener que volver a sentir su ausencia, porque había un momento que se volvía a ir. Pero lo tomamos a bien realmente, mi mamá supo manejar la situación, supo criarnos por el camino correcto y yo soy muy agradecida por eso. Pero ¿cree usted que le marcó la ausencia de su papá de alguna manera en su interior, que haya... La gente también utilizamos esos términos, Sí. que quedó un hueco en el corazón, que de repente no hay situaciones que se pudieron haber evitado o situaciones que se dieron y estaba la ausencia del padre? Claro que sí, yo recuerdo que luego de eso mi mamá tuvo muchísimos conflictos, sobre todo con un hermano. Lo tomamos súper bien durante unos años. Luego mi papá se llevó a mi hermano mayor y mi papá no pudo manejarlo allá. Entonces, desafortunadamente mi hermano se metió a problemas y luego se tuvo que ir para Honduras y aquí fue muy terrible. Esa es una parte de mi vida que yo siempre la cuento con mucho dolor, porque yo tuve que porque mi mamá luego se fue para Estados Unidos y mi hermano aquí y yo tenía que ayudarlo porque era mi hermano mayor, pero él se metió a problemas de drogas. Entonces yo era como su tutora, pues prácticamente. Sí. Yo lo tomé de manera muy madura, yo creo que me tocó madurar tempranamente. Recuerdo que estaba terminando el colegio en Copán y tomé la decisión yo sola, siempre con la ayuda monetaria de ellos desde allá, pero de venirme para San Pedro a estudiar a la universidad, sin nadie que me
que me dijera, venite a vivir aquí conmigo. Yo tuve que buscar dónde vivir y ellos me pagaban la alimentación y todo, pero fue una etapa bien difícil porque yo no conocía la ciudad. Sí, había venido varias veces, pero no como para vivir ahí. Entonces, me costó mucho adaptarme, tuve que pasar muchas cosas, pero afortunadamente siempre nunca fui una niña rebelde. Creo que uno siempre tiene su rebeldía en la adolescencia, pero eso pasó súper rápido, porque viví con hermanas, viví con hermanos, con tías, porque mi mamá también se tuvo que ir durante mi adolescencia. Entonces, pero afortunadamente yo era una cipota, como decimos, súper centrada. Iba al colegio, sacaba buenas notas, seguía yendo a la iglesia a pesar de que ya no estaba con mis papás. Entonces, yo creo que lo que ellos sembraron desde pequeña se quedó ahí para que me sirviera cuando ya estuviera un poco más grande. Y esa faceta, tener que asumir la responsabilidad de rehabilitar a su hermano. Esa decisión, pues, ya tomarlo a él y decirle, bueno, ya no más. ¿Y cómo fue el proceso? Eso fue súper difícil porque mi mamá tuvo que venir en un tiempo y también lidiar con esa situación. Entre las dos lo metimos a varios centros de rehabilitación. Bueno, yo puedo mencionar muchos centros de rehabilitación que estuvo. Y nada, mi mamá se tuvo que volver a ir y yo me quedé responsable. Yo no me arrepiento de todo lo que yo hice por él. Incluso yo pensé que pude haber hecho más. Pero él siempre me decía y digo que me decía porque luego a mi hermano lo mataron, desafortunadamente. Entonces, se escapaba de los centros. Hubo un tiempo que me marcó de por vida, que llegó un día a la casa con bolsas de basura y con el pelo todo largo y sucio. Y yo solo me puse a llorar cuando lo vi, porque no podía creer que mi hermano, que siempre fue el mayor, el que pues uno le hacía caso, etcétera, podía llegar de esa manera, delgado, lleno de moscas. Entonces yo lo entré, pero llorando, no podía aguantar, y me dijo, él solo me dijo, no te pongas así. Entonces, pero no pude evitarlo. Y él entró, se bañó, le dimos comida, ropa limpia, y le dije que se quedara. Y se fue al siguiente día sin que yo me diera cuenta. Y andaba en las calles. Flor, pero esa fue una consecuencia, ¿cree usted, hoy por hoy ya, cuando han pasado todas esas cosas, que esa fue quizás la peor consecuencia de que sus papás se hayan ido para los Estados Unidos? Completamente. Fue la peor consecuencia, fue al que más afectó. Él era rebelde desde que estábamos en la escuela, el más rebelde de todos. Pero lo supieron controlar mis papás. Ya cuando creció y se fue para Estados Unidos, yo creo que mi papá se dedicaba a su trabajo y lo mandaba ir a la escuela, pero no estaba pendiente de como estamos las mamás con los hijos. Entonces, él empezó allá con eso, de muy pequeño. Luego tenía 35, 36 años, hace poco, hace 3 años fue que él murió. Y fue la peor consecuencia definitivamente de la desintegración familiar, y no porque mis papás se separaran o divorcio, sino porque él se tenía que ir, pues para que nosotros tuviéramos una mejor vida aquí. Y ahí es donde como usted bien lo dice, impacta ver a un familiar, pero verlo en la calle. Sí. ¿Cuántas veces le tocó encontrarlo? ¿Y cuál era la actitud de él? Cuando usted lo encontraba en la calle, ¿era de pena, era de intranquilidad, o él buscaba evitarlo? Nunca lo vi en las calles. Hubo una amiga que me dijo, vi a tu hermano en el basurero. Y yo me puse a llorar, y yo sabía que era cierto porque él había llegado en esas condiciones. Yo nunca lo vi en la calle. Pero, por ejemplo, él cuando estaba lloviendo, yo creo que él pasaba cerca de donde yo vivo, o sea, cerca de esas colonias, porque cuando estaba lloviendo él llegaba. Entonces, para mí yo quería que se quedara, yo quería ayudarlo, le decía, Jorge se llamaba, te voy a ayudar, mira, estuvo, no sé si puedo mencionar los centros de rehabilitación, estuvo en Proyecto Victoria, estuvo en Jesús, no me acuerdo bien el nombre, que es un centro de rehabilitación en Comayagüela, que está en una semana de desintoxicación. Estuvo en otro en Comayagüela, que no recuerdo el nombre, que por cierto,
estoy cada vez que yo paso por ahí recuerdo la mala experiencia y de las cosas malas que pasan en ese centro, que no voy a mencionarlo porque no me quiero meter a problemas ni ese es otro tema, pero estoy muy arrepentida de haberlo metido a este centro porque cada vez que yo lo iba a visitar, él se miraba muy bien, entonces él hablaba, no puedo hablar aquí ahorita, o sea, muy despacio me decía, porque aquí hay oídos por todos lados, entonces estaba paranoico porque me contaba que lo ponían a pelear, si por ejemplo usted me caía mal a mí, yo soy parte del centro, les daban 5 minutos para que se pelearan y se sacaban sangre y todo, como que pongan a pelear animales. Entonces me dice, no puedo hablar, entonces pasaba paranoico, se escapó, estuvo 3 meses en ese centro que me imagino que debe haber sufrido mucho y yo después lloraba cuando yo me di cuenta de todo lo que pasaba ahí y luego después salió rehabilitado unos meses y luego volvió a las calles. Entonces yo le dije, porque en ese centro entran voluntaria e involuntariamente, entonces yo le dije, si yo vuelvo a saber de eso, yo te vuelvo a meter al centro y no voluntariamente. Entonces yo no quería verlo en las calles ni en problemas de drogas y un día la policía me ayudó y lo llevamos para ahí. Creo que es la parte más dolorosa de lo que yo les puedo contar porque ese día me acuerdo que fuimos con mi novio y yo me quedé llorando en el carro porque la policía lo metió a la fuerza y él me decía, esto no te lo voy a perdonar nunca, mi hermano. Entonces yo estaba llorando inconsolable y yo decía, Dios mío, ¿qué puedo hacer? O sea, lo único que quiero es ayudarlo. Sí. Entonces a los días lo tuvieron que expulsar porque él estaba de rebelde, él quería pelear con todo el mundo porque él no quería estar ahí, porque él me dijo, vos no sabés lo que se sufre en ese centro. Entonces, más que un centro de rehabilitación, que bueno, no voy a mencionar nombres porque realmente ni siquiera lo recuerdo, es un centro donde liberan a la fiera que ellos llevan dentro en lugar de calmarla. Entonces, es un centro conflictivo realmente. Entonces, pues después de eso estuvo en Cerepa incluso, que Cerepa es un centro de alto prestigio que queda en Catacamas. Sí. Y salió rehabilitado de ahí, y iba a la iglesia, me decía, Flor, voy a conseguir un trabajo. Él tiene un niño, y que ahora tiene 5 años, que yo siempre lo miro, soy su tía, o sea, es lo que me quedó de mi hermano. Entonces, él pues trajo a su esposa, a su mujer para aquí, estuvieron viviendo en mi casa y yo les decía que, o sea, no se preocuparan de nada, yo con tal de tener a mi hermano ahí rehabilitado y feliz, yo era feliz, pues. Entonces luego volvió a las calles y ella se fue para Copán y yo fue la vez que llegó como todo sucio al basurero y yo le dije, yo no puedo hacer más. Y pues estuvo en varios centros que yo ni siquiera, en Jimmy Hughes, que estuvo aquí, está también en Zambrano, estuvo en muchos centros de rehabilitación que yo decidí ponerlo en estos lugares para ayudarlo y yo ya no tenía otra alternativa, le dije, yo no puedo más. Entonces, no, pero ayúdame, sí te voy a ayudar, pero le daba el pasaje para que se fuera a Cerepa porque yo ya decía, no, igual lo voy a dejar y se regresa. Pasó como 3 veces. Entonces le daba el pasaje y ocupaba ese dinero para otras cosas. A los días lo miraba yo ahí y 3 veces pasó eso. Después llegó como decidido y me dijo, hoy sí me voy, ayúdame con el dinero del pasaje. Yo le dije, no, si querés ir, tenés que llegar a jalón o como sea. Discúlpame, pero yo ya no puedo. O sea, yo estaba en un constante sufrimiento por ese tema y llegó hasta Cerepa y recuerdo que el que lo recibió, después de que yo lo iba a visitar, me dijo que había llegado como, perdón, que había llegado como un pordiosero, pues, que le abrieran la puerta, que necesitaba que lo ayudaran, y a él ya lo conocían, entonces le abrieron la puerta y lo ayudaron y me llamaron y yo le dije, gracias a Dios que llegó, entonces esta vez si quiere. Entonces yo lo puse a prueba a él, que si quería rehabilitarse, entonces que él fuera. Y sí, estuvo 3 meses, se rehabilitó, estábamos muy contentos, incluso le rentamos una casa allá en este lugar, allá en Copán, y estaba viviendo con su hijo y con su mujer, le compramos muebles, etcétera. Cuando él ya estaba bien y nosotros estábamos felices por ello, en estos lugares, en estos pueblos hay gente que se emborracha y andan armados y no tienen conciencia de cómo usar un arma responsablemente. Y iba gritando por las calles y el niño de mi hermano tenía 2 años
iba gritando, quiero matar a alguien, o cosas desagradables. Entonces mi hermano siempre fue de los que, de los busca pleito, vaya. Pero en ese momento él dijo que mi hermano estaba hablando justo conmigo, y esto es muy curioso porque justo antes de que a él le pasara algo, nos llamó a todos por teléfono. No sé, estas cosas pasan en algunas ocasiones. Llamó a mi mamá, a mi papá, que ellos estaban en Estados Unidos. Bueno, mi papá estaba viviendo conmigo, llamó a todos mis hermanos y por último llamó a mi mamá. Antes me llamó a mí y me dijo, yo estaba en Roatán, por cierto, y me dijo que me quería mucho, que yo había sido increíble con él. Cosas, yo todavía le dije, ¿qué te pasa? Te noto raro, porque él no era muy expresivo, pues. Entonces, pues no, me dice, no te puedo decir que te quiero. Y le dije, claro que sí. Terminamos de hablar y yo dejé mi teléfono y me fui a cenar, dejé el teléfono en el hotel. Cuando yo regreso, como a la hora y media, tenía yo 15 llamadas perdidas de ahí, del teléfono de él. Y entonces yo regresé la llamada y dije, ¿qué pasa? Y entonces me dijo, mataron a tu hermano. Entonces yo no lo podía creer o sea, rompí en llanto, obviamente. Fue un tipo que iba pasando por la calle tomado, y entonces mi hermano le dijo, calmate, le dijo, perdonen que estoy utilizando este vocabulario. Sí. Le dijo, calmate, mira que hay niños. Y entonces el tipo como que le dijo, y vos callate porque vos vas a ser el primero que voy a matar. Entonces mi hermano no pensó que iba a cumplir, vaya pues, le dijo. Entonces se opuso. Creo que no fue muy inteligente mi hermano, porque este hombre andaba ebrio y agresivo. Entonces ya tenía un historial de ser muy agresivo en la zona con los ciudadanos de ahí, y le tenían miedo. Pero mi hermano recién llegaba, pues entonces no sabía. Entonces a mí me contó la esposa de él que frente a su hijo y frente a muchas personas agarró la pistola y le disparó en la cabeza. Después de eso agarró un machete, y esto es, no sé, yo no quiero acordarme de eso porque fueron bien gráficos al contármelo, y también se fue contra él. La policía costó mucho que lo agarrara, la policía en Copán, perdonando, yo sé que hay policías responsables en muchos lugares del país, pero en el occidente hay tanta impunidad. Costó muchísimo que lo atraparan. Yo lo llamaba porque me decían, Flor, el tipo está en tal lugar ahorita teniendo una demanda, una denuncia y todo. Entonces la policía, sí, ya vamos a ir, y nunca iban. Entonces yo recuerdo que en ese tiempo yo hablé con don Oscar Álvarez, y le dije que me ayudara. Entonces hicieron algo y hicieron una emboscada, lo atraparon, lo juzgaron, y 15 años en prisión por un asesinato tan sádico. Me parece que esto sí debería ser una buena reforma al Código Penal. Por asesinato dan 15 años. No miden el sadismo, no miden de qué manera fue asesinado. Por lo menos en el caso de mi hermano, que yo veo algunos programas de Estados Unidos, por ejemplo, y mínimo le dan cadena perpetua por el hecho de cómo fue frente a su hijo, frente a muchas personas. Entonces el tipo se declaró culpable y le bajaron la condena a 11 años. Y ahora están diciendo que va a apelar y que está por salir. Entonces realmente esto es donde yo digo que la justicia de Honduras carece de muchas cosas que pues da pena contar realmente. Y así como este caso, hay muchísimos casos de personas que matan, por ejemplo, en muchos lados del país, y que siguen matando, y la policía de repente hasta sabe, pues, o le tiene miedo, no sé. Esa es una historia bien triste, la más triste, yo creo, de mi vida. No hay duda. Claro, y bueno, tratando de avanzar en la plática, porque ese fue un episodio bien dramático, no hay duda. Ahora, ¿cómo llega a la capital? Porque usualmente la gente de Occidente se queda en Occidente. Así es. ¿Verdad? Y se radican ahí. La ilusión de ellos es San Pedro. Es San Pedro Sula. O sea, que ocurre, yo creo que es como no diríamos que es el sueño americano en primera instancia, sino que el sueño urbano. El sueño urbano, o la capital o San Pedro Sula. Sí, bueno, y perdonen que me tardé tanto tiempo. No te preocupes, estamos platicando aquí. Así es el programa. Sí, así es, bajo esa dinámica. Yo me vine para San Pedro, de hecho. Estuve viviendo casi 4 años en San Pedro, comencé la universidad ahí, pero luego decidí yo venirme para la capital porque en San Pedro las clases de periodismo en ese entonces eran después de las 5 de la tarde. Entonces yo
Me conseguí un trabajo en un canal de televisión, que fue mi primer trabajo presentando un programa de música. Y, ¿en qué canal? Onduvisión, Canal 33 se llama en San Pedro. Entonces yo tenía 2 horas para ir a trabajar y todo el tiempo libre, y pasaba yo este tiempo yo puedo estar estudiando. Llegaba tarde a mi casa porque las clases empezaban después de las 5, entonces me dijeron en Tegucigalpa están desde las 6 de la mañana. Entonces por eso yo decidí venirme para Tegucigalpa, aparte de que también en ese momento yo tenía pareja y él vivía aquí, entonces coincidían las dos cosas y por eso me vine. Pero sobre todo fue por la universidad, porque yo sabía que iba a avanzar más en mis clases. O pesaba más el sentimiento, porque ya con la pareja tan lejos. Bueno, allá como mi abuela dice un término, ahí amor de lejos, pero me imagino que usted quería estar cerca también de la persona. Sí, es curiosa aparte, porque de hecho en ese tiempo yo empecé a tener problemas con él y rompimos la relación, pero yo ya me había matriculado en la universidad y de igual manera yo me vine, pues. O sea no fue el gancho. No, el gancho era la universidad realmente. Pero ¿por qué decía periodismo? ¿Qué la anima a meterse en periodismo? Pues siempre, desde la escuela yo siempre fui desinhibida, extrovertida, en el buen sentido de la palabra, y siempre era la que participaba en todo. Entonces yo, entrando a la universidad, alguien me preguntó, ¿ya sabes que vas a estudiar? Y le dije, es que no estoy segura. Y alguien me dijo, métete en alguna ingeniería, y yo, es que no me gusta, ni siquiera me llama la atención. Entonces escuché, ¿y periodismo? Entonces, solo escuché periodismo y yo dije, sí, esa es. Porque no había yo visto todas las carreras, venía saliendo del colegio y todavía no. Realmente en Occidente, por lo menos en el colegio donde yo estudié, no hay una orientación hacia la universidad o una preparación para hacer el examen de admisión. En ese tiempo no había examen de admisión, pero estoy segura que se lo hubiera habido, igual si hubiera pasado. Yo traía una buena base, pero no como, ¿para qué buena? ¿Para qué va a estudiar la universidad? No lo preparan a uno, porque uno, y esto le pasa a muchos estudiantes, se meten en una carrera y al mes entran a otra y luego a otra. Y a mí no me pasó, gracias a Dios. Yo entré a periodismo y desde que entré a periodismo yo sabía que eso era lo mío. Pero previo a eso, concursos en la escuela, India Bonita, en todo, Palillona, cantando siempre, modelando, India Bonita por supuesto. Yo salía en todo, teatro. Entonces yo era como la que hacía todo en el aula. ¿Verdad? Entonces pues vino muy bien conmigo la carrera, porque nosotros los periodistas debemos tener todas esas cualidades. ¿Cómo se encuentra ese novio? Usted en San Pedro Sula y él en Tegucigalpa, pero ¿cómo se da la relación? Él era maestro de coro en la universidad, recuerdo, y yo, es una de las optativas, coro en la universidad, y como a mí siempre me ha gustado cantar, yo escuché una vez que estaban cantando en coro y yo subí y le dije a él que si podía entrar me podría matricular en la clase, y me dice, claro que sí, perdón, que si podía entrar a la clase sin matricularme, pues, porque yo ya estaba matriculada. Entonces me dijo que sí y ahí nos conocimos, pero el trato de alumna maestra fue muy respetuoso siempre, no faltó a la ética, por lo menos dentro de la universidad, y así fue que yo conocí a él. Era mi maestro, él es músico. Entonces pero cuando viene aquí a Tegucigalpa, ¿por qué se termina la relación? Pues tuvimos una relación de lejos, entonces él estaba en Tegucigalpa y yo en San Pedro, entonces había muchos desacuerdos de repente, entonces decidimos que no más, pues. Y luego me vine a Tegucigalpa y continuamos la relación, y tengo un hijo de él, tengo un hijo de 10 años, y luego nos separamos nuevamente cuando el niño tenía 2 años. Entonces, pero llevamos una buena relación de amigos, como padres incluso. Me llevo muy bien con él. ¿Cantan juntos siempre? No, ya no. Ya no cantamos. Pero este rol de madre. ¿Solo a él? Sí, solo tengo uno. Asumir la responsabilidad de un gran porcentaje de las madres en Honduras que son madres solteras. Así es. ¿Cómo le ha tocado? Ha sido muy bonito y muy difícil, obviamente, pero afortunadamente yo siempre he tenido trabajo, no me ha faltado nada ni para mi hijo, ni para mi padre, que ahora mi padre vive conmigo también desde hace unos años, y he aprendido tanto, he madurado muchísimo también. La idea de ser madre me aterraba porque tenía 21 años,
Fue un hijo que no planifiqué, pero que estoy muy feliz de haberlo tenido. Y he aprendido muchísimo durante el camino. Y ahí en esa parte hay dos cuestiones que me llaman la atención. Usted dice, le aterró. ¿Pensó en ese momento usted que el camino era no tenerlo? No, yo creo que, bueno, quizá una amiga me dijo, pero ¿qué vas a hacer? Entonces yo estaba estudiando en la universidad, no podía, de hecho me atrasé un poco en mis estudios por eso, pero yo le dije, ¿cómo que qué vas a hacer? O sea, ¿de qué estás hablando? No, lo vas a tener. Entonces yo le hice una mirada así como, sí, o existe alguna otra opción en tu mente. Entonces yo estoy muy feliz de tener a mi hijo, creo que fue una decisión muy madura de mi parte, porque pues yo quería graduarme primero, tenía mis metas, tenía mis sueños, pero estas cosas pasan, entonces decidí tenerlo y estoy muy feliz con el y aquí voy a la otra pregunta, porque le decía que tenía dos interrogantes. Una es, su papá se va a los Estados Unidos, pero él regresa. ¿Sí? ¿Qué pasó con su mamá? ¿Se quedó en los Estados Unidos? Sí, él regresó porque su mamá falleció. Y él tenía, bueno, fue una situación un poco conflictiva porque él tenía que renovar su residencia, tenía le faltaban 3 meses para que ya él viniera a Honduras, pero él se desesperó y se vino, entonces lo castigaron y ya no pudo volver a irse. Mi mamá dice que lloró muchísimo, obviamente ellos no se querían separar, terminaron separándose porque de lejos, pues sí, todo es diferente. Aquí sí se cumplió lo que dicen como mi abuela, que amor de lejos. Termina la frase. No, termínala. ¿Qué pasó con su mamá? Pues mi mamá, ellos seguían su relación de lejos, pero al final, pues mi mamá era una mujer joven. Mi papá decidió tener pues una pareja aquí, mi mamá otra pareja allá. Ninguno formal, ahora mi papá vive conmigo. Y yo estoy muy feliz, me siento muy dichosa de honrar a mi papá. No, pero ellos se hablan de vez en cuando, pero la relación terminó por eso, por Flor, y se repite la historia, ese tema de emigrar, se repite la historia. Exactamente. Pero y yo creo que debe quedar siempre, las campañas de gobierno van orientadas quizás para otras cosas. Pero se repite la historia, hay desintegración familiar, siempre uno o varios hijos que son perjudicados y se terminan separando. No, y la relación al final, sea por el hombre o por el caso de la mujer, termina fracasando. Entonces, su mamá se volvió a casar. ¿Tiene más hermanos usted de esa relación? No. Nosotros los 5. Los 4. Sí. Y 3 están allá y solo yo estoy aquí en Honduras. Afortunadamente, porque mi papá ya tiene 74 años y quien se hace cargo de él soy yo. Entonces, yo creo que sí nos afectó la desintegración familiar, pero mi mamá hizo buen trabajo hasta donde pudo y yo tuve una infancia muy feliz. Yo creo que la infancia es lo que marca su personalidad, define sus decisiones al futuro y yo estoy muy feliz porque yo era una niña completamente feliz. Yo pues no vivíamos en riqueza exagerada, pero vivíamos cómodos. Pero realmente. ¿Justificaba, hoy ya que pasa el tiempo, que pasan los años, justificaba la decisión, sí o no, de que su papá se haya ido? Definitivamente no. No, porque yo soy del criterio de, aunque esté comiendo frijoles, yo voy a estar con mis hijos, porque uno se va superando en el camino, pero si en ese momento no se fue por pobreza, mi papá realmente, eso lo aclaro, no se fue por eso, sino que él tenía ganas de irse y dijo, y vamos a vivir mejor, pero me acuerdo que mi mamá le decía, pero vivimos bien, ahora, no nos falta nada. Ahora, bueno, si pasó toda esa parte negativa, ¿realmente los resultados fueron positivos? Me refiero, ¿qué pasa cuando la gente se va a aspirar a tener una casa acá o varias casas? No, pero es que ahí, mire, yo creo que ya podemos ir sumando. Se va el papá, tiene un hermano que se muere o que prácticamente su vida la desperdicia en el alcohol y las drogas. Se desintegra su familia, su papá se tiene que venir y su mamá ya y hacen un nuevo hogar. Yo creo que aquí es también la orientación voy en función de cómo la marca usted. El momento cuando le dice su papá, bueno, mira,
te presento, aquí vas a tener una nueva mamá. Pero cuando la llamada es su mamá, fíjate que, o no sé que bajo qué mecanismo, pues ahora no es tu papá, es otra persona con la que yo comparto. ¿Cómo impacta en Flores? Lo tomé de la manera más madura. Yo pienso que todos los seres humanos tenemos derecho a tener una compañía. Si, incluso yo a veces le digo a mi papá que yo no tenía ningún problema en que él tenga a su pareja, y a mi mamá también. Yo creo que entre los dos siempre existe un poquito de celos, se siguen queriendo en el fondo, y hablar de eso frente al otro es complicado, entonces yo no me meto en plática. Pero no hubo lágrimas, no hubo intranquilidad, resentimiento. No, porque eso hace poco, entonces yo lo tomé súper tranquila. Sí, no, yo le preguntaba que si, por ejemplo, lo que dice, bueno, pero valió la pena, todo. Dice, hay gente que lo justifica. Mira por una casa, mira esta casa, por un terreno, por una hacienda, por 2 vacas. Esto es mi trabajo. Sí. ¿Dejó algún activo eso? Yo, sí, dejó activos, pero yo no soy materialista, por ejemplo, y mi respuesta es no. Sí. O sea, yo soy feliz con lo que tengo, y si tengo más, pues es una bendición de Dios, pero yo soy muy conforme con las cosas que Dios me ha dado, y porque uno siempre quiere más, uno el ser humano es así, pero hay que aprender a manejar y a no envidiar lo de los demás. Sí, papi, entonces váyase porque yo quiero tener lo que mi compañera tiene o lo que el vecino tiene. Vivíamos mucho mejor, claro que sí, pero yo creo que el amor, la ausencia y extrañar a alguien no tiene precio. Entonces, a este punto yo puedo decir que no valió la pena, aunque tuvimos muchísimas oportunidades después de eso, porque mi papá suplía todas las necesidades. A mí me compraban en el colegio, yo ya tenía carro, bueno, cosas como esas que de repente no las pude haber tenido de no haberse ido él para Estados Unidos. Okay. Ahora, esta pregunta se la voy a quitar a Alan porque para ahí va él. Es casi como en periodismo, usted es periodista y esta es casi como muy cajonera, pero yo no quiero que él todos los días haga esa misma pregunta. ¿Cómo está su vida sentimental actualmente? Sí, yo tengo pareja en estos momentos, tengo novio desde hace varios años y estoy bien, estoy tranquila. ¿Y aspira a casarse? Pero no, es un tema de interés. Ahora, lo que pasa es que ese término de novio, esto lo digo en el marco del respeto y con personas maduras. Pero es que los que ya somos mayores de 50 años, antes el ser novios era de agarrarse la manito, sentarse en la casa, a ir al cine, pero iba la suegra, iba el suegro, iba el cuñado. Bueno, eso era antes. Iba a la vecina. Entonces, hoy, ¿cómo es el concepto de novio para entenderlo? Porque usted dice, hace tiempo estoy con mi novio, pero ¿en qué sentido? ¿En el tradicional o en la nueva forma de ser novios? En la nueva forma, yo creo que nosotros debemos ser... ¿Y qué implica ese novio? O sea... De lo moderno. No es todo. Convivir, es mantener relaciones. Mantener una relación más allá de la manito, pues, vamos a ponerle así. Claro, o sea, somos unas personas adultas, claro. Somos unas personas responsables, de hecho, estoy comprometida. Y sí, dentro de poco hay planes de boda también. Ah, qué bueno. Pero ha sido una relación larga, pero bonita también. Él tiene relación con mi hijo y todo. Okay, bueno, y esa el tema es un poco incómodo. No, yo creo que es que sirve también, fíjese, sirve de... No, porque de repente muchos están viendo y se estaban haciendo la ilusión de que usted estaba soltera, ¿verdad? Y dicen, ya no, pero no apaguen el televisor porque vamos a hacer. Ahorita viene una buena historia. Por ejemplo, sí. trabaja independiente. Así es. Eso, nosotros hemos sido independientes. Qué duro es para el periodista en Honduras el ser independiente. Somos independientes, sí. pero es duro, Flor. Y bueno, una perspectiva, tenemos que ponerlo así a nivel de género. Es duro para el varón periodista, no digamos para la mujer periodista. ¿Cómo ha sido su experiencia profesional independiente? Llevo 6 años ya con mi programa independiente. ¿En qué? En JBN. Pues perdón por la publicidad. No hay ningún problema. No, son colegas amigos. Ok, entonces yo comencé en el noticiero. Bueno, estuve trabajando en varios noticieros. Hice la práctica en Telenoticias, valga la publicidad también. En TVC, me acuerdo, luego fui a Telenoticias a cubrir unas vacaciones y luego me dijeron que me quedara ad honorem en TVC
Me acuerdo que estaba Jorgito Zelaya en ese tiempo. Y yo tenía un hijo y yo necesitaba... Sí. O sea, que trabajara de gratis. O sea, sí, mientras salía una plaza. Yo estuve haciendo la práctica durante 6 meses. Y en ese tiempo, o sea, ustedes saben cómo es la práctica, sin sueldo. Entonces yo dije, yo necesito ganar dinero. Yo sé que esta es una buena escuela, yo aquí voy a aprender mucho y mi currículum va a mejorar. Entonces, justo a tiempo me llamaron de Canal 30 en Noticiero Universal y ya me estaban ofreciendo un salario. Entonces yo dije, no lo dudé y me fui para Canal 30 y luego me ofrecieron algo muchísimo mejor para trabajar en Maya TV, recuerdo, y yo tuve que decir en Canal 30 que me iba. Y me acuerdo que en ese entonces me dijo, no recuerdo el nombre de la directora, y me dijo que no me fuera. Porque, no. No es la muchacha que está en el Congreso. Sí, Elvira. No, Elvira, ella. Entonces me dijo que no me fuera, que a ella ya le gustaba como yo trabajaba, etcétera. Entonces yo le dije, lo que pasa es que voy a ganar mejor, yo tengo un hijo, yo necesito, pues, tener mejores ingresos. Entonces me fui y luego me llaman de JBN para presentar el noticiero y era mejor salario también. Entonces yo realmente estuve escalando de la manera que a mí me pareció más adecuada. Me quedé en JBN y muchos me preguntan porque JBN es un buen canal, tiene alguna programación cristiana también, igual como tiene otro tipo de programaciones, y siempre me preguntan, ¿por qué no estás en otro noticiero más famoso, por decirlo de esa manera? Entonces mi respuesta siempre ha sido que yo no vivo de ser estrellita, por ejemplo. El ser famoso, si no me da el dinero que yo gano con mi programa, o los beneficios que yo tengo con mi programa, yo voy a seguir en el anonimato si es posible toda la vida. Ustedes me entienden a qué me refiero. Entonces ya llevo 6 años con mi programa y ha sido un poco difícil. Ustedes saben qué es lo que uno tiene que hacer porque es dueño de las ventas, yo produzco mi programa, yo redacto, yo locuto, yo edito, yo lo presento. Entonces es un trabajo que me gusta mucho, pero que también es un poco difícil, sobre todo por la situación económica en la que se encuentra el país. ¿Su novio está relacionado a los medios? No, nada, absolutamente no. Pero seguro ya lo hizo camarógrafo. No, no. Sí, regularmente. Bueno, no. No quiero contar la experiencia de algunos amigos y compañeros que desde el niño más pequeño hasta el más grande y la doña tiene que aprender a utilizar cámara. Exacto. No, yo creo que el periodista disfruta más cuando no sé si disfruta, es que nos pasa que cuando hay independencia entre la familia y la ejercicio. No, es que hay algunos que no relacionamos nuestra familia con nuestro trabajo, pero hay otros que vinculan a toda su familia en el trabajo. Yo conozco, por ejemplo, el caso de los de don Jorge Díaz del Castillo. Toda la familia está vinculada a lo que es el quehacer. Unos son locutores, otros son las muchachas son presentadoras, los muchachos han trabajado como operadores en radio, operadores de audio en la televisión. Entonces toda una familia alrededor de una empresa. Pero al final familiar. es que al final también el sueño es de uno. Sí. Así es. No puede obligar uno a su familia. Yo por ejemplo con mi hijo o mi niña, o sea, están viendo, pero si le gusta, bueno, y si no, también. Y si quiere ser bueno, y si no, yo no puedo obligarlo a que él sea periodista. Mi familia entera, mis papás, de repente a mis papás no les gusta o sí les gusta. Y de mi familia, por ejemplo, mi familia es numerosa en cuanto a mis hermanos y mis sobrinos, pero no hay ninguno que haya mostrado alguna inclinación a los medios. Y en el caso de mis hijos tampoco he visto alguno que tenga interés. Entonces yo creo que porque también sabemos la verdad de lo que vivimos acá en Honduras y yo ahí quiero profundizar, o sea, Flor, lo que cuesta vender un anuncio, no sé si las frustraciones que usted ha vivido, que estarle rogando a un funcionario, estarle rogando a un personaje, que le hacen un favor, y si dan el anuncio es que uno es un pacto, como un pacto de sangre, y que hay que rendir pleitesía. Es pactar con el diablo. Y acá, eso lo tenemos cuando gozamos de independencia, ¿verdad? Como acá nosotros. O sea, tener la libertad de que no le tenemos que rendir pleitesía a nadie. Que se vende publicidad, pero no criterio. Bueno, ustedes saben que ahora está centralizada la publicidad. En los tiempos de
de Manuel Zelaya o de Pepe Lobo. Normales, diría si yo. usted era amigo del ministro y tenía un buen programa y a él le parecía, tenía una cartera de publicidad para eso. Pero ahora no. Entonces yo ahora he decidido más por la empresa privada. Y me ha pasado eso que ustedes dicen, por ejemplo, en un salón de belleza. Yo tengo canje, vaya. Y yo estuve en un salón que me tuve que retirar porque yo tengo mucha dignidad en cuanto a este aspecto. Yo llego y llega alguien más después de mí. No, la vamos a atender a ella porque lo suyo es aparte. Entonces me pasó eso una vez y le dije, discúlpenme, pero esto no es de gratis. O sea, la publicidad en televisión también tiene un costo y más alto de lo que ustedes creen. Entonces no, o sea, deshice el contrato y me fui. Y les dije, tienen que respetar también el hecho de que esto para mí es un trabajo también, pues. Entonces, las personas se equivocan. Por ejemplo, piensan, ustedes me imagino que han trabajado con canje en algún momento, piensan que están regalando las cosas. Que un favorcito. No, y que No también es gratis. al que usted va y le ofrece publicidad, cree que le está haciendo a usted un favor. Exacto. Eso es más delicado, porque uno lo que está vendiendo es la oportunidad de que con el proyectar auditorio un que uno servicio. tiene, está proyectando un servicio, está proyectando Un un producto, ¿verdad? Para que la gente que lo vea a uno pueda acceder, pero no es que le están haciendo ningún favor. Y por ejemplo, las campañas, ¿cómo van a la inversa? ¿Va? Ahorita, ¿cómo están los restaurantes chinos? Están fregados los restaurantes chinos. Nunca han tenido publicidad. Nunca los han tenido restaurantes. publicidad. Tal vez los emblemáticos, pero nunca han tenido publicidad. Pero una foto y los tienen reventados a todos. No, Un pero comentario. entonces ahora... Y en las redes sociales. Exactamente. Sí, hombre. Y ahora, ¿qué están haciendo? Están buscando ya los medios de comunicación para solucionar un problema que era de común conocimiento. Que de siempre. Que aquí... Esa carne fue misteriosa siempre. No, que la comida que había comida de perro y de ratón. Eso ha sido común. Entonces no lo van a cambiar. Ahí el porque, compadre escuchaba eso también. Sí, yo creo que en todo Honduras. todo Honduras, entonces no ha sido uno. Es como que los chinos nunca se mueren. Sí. No hay velorios de chinos. Dice, bueno, vaya, pregúntese usted. Es eso en el común. Entonces, pero Entonces viene ahí un sí jefe funciona, de ¿verdad? un jefe de las Fuerzas Armadas. Nunca he ido a un Un velorio. jefe de las Fuerzas Armadas, resulta que ahora no le da pena decir que es chino. Y dice que anda queriendo salvar una situación que todo el mundo conoce. Si eso nada más fue, ya, y la gente que el otro día, Alan Fiallo, me invitó a comer a un restaurante chino. Y entonces al muchacho le dije, mira, no te preocupes, yo ya me senté aquí. Si es carne de perro, bienvenida sea, porque a mí me gusta cómo lo hacen aquí. Y si la sopa que le echaron ratón, decirle al dueño del restaurante que no hay ningún problema. Que está rica. Y al final estaban Es que ricos los estaba ratones. buena la comida. Entonces yo creo que está bien. Pero el efecto publicitario, el efecto de los medios. Exacto, el impacto. Y no entiende, por ejemplo, la pero gente de los si salones. lo da a conocer un medio que se dice grande, es una noticia. Pero si la damos a conocer medios como los nuestros, es luchadores. chantaje. No, y por ejemplo, las mediciones, los salones. Aquí yo miro salones por todos lados y no dimensionan que proyectar una imagen como la de Flor Serrano, por ejemplo, Sí. le genera Exacto. que otra mujer, qué bonita se ve Flor hoy, me gusta la combinación que anda, me gusta el color que anda en el pelo. ¿A dónde la tratarán? Bueno, pero usted se lo está ¿Verdad? diciendo. No, ¿Cómo yo anda le ella digo ahorita? el efecto. ¿O hace la Pero es alusión que al salón? cada vez que la veo, ella anda muy bien vestida, Sí. muy Muchas bien combinada gracias. y con vestidos bien bonitos desde siempre. Está comprometida. No, sí, yo es que le estoy Claro, porque- compañera. Es que somos no, reporteros. Sí. Los que somos reporteros en la calle Bueno, nos Con encontramos. Alan nos hemos encontrado en muchísimos eventos. Sí, yo recuerdo a Flor, Flor, pero en el también golpe de Estado era una reportera activa. Sí. Flor, Sí, él recuerdo. reportó para Prensa Internacional. en Sí, el golpe. estuve Sí, trabajando en el golpe. con Reuters. Ajá, sí. Y bueno, aprendí Activa. muchísimo. Yo con la ellos, recuerdo. sí. En la guerra y todo Ahora, eso. No, Flor. también, yo creo como en toda la sociedad, siempre hay acoso, ¿verdad? Alrededor de que hay un contrato de publicidad, de repente la insinuación de que si el contrato incluye una salida, almorzar, y que venga el acoso. Mire, incluso el último acoso que recibí fue ayer. Recuerdo. Uy. Óigame, yo he tenido que, no voy a mencionar nombres obviamente, Sí. pero he tenido muchísimos acosos, incluso por contratos, y yo creo que mi reputación ha estado intacta hasta el momento.
Yo he sido de las periodistas que si alguien pues ya me está tirando por otro lado, yo no, o sea, me doy mi lugar. Por ejemplo, ayer alguien me estaba invitando a la Ensenada. Ay, perdonen también la publicidad. Y entonces le digo yo, ¿a qué voy a ir con usted a la Ensenada? O sea, no entiendo cuál es venga, si no quiere venir sola, venga con una amiga. Por favor. O sea, entonces hay personas que se equivocan, que piensan que por un viaje o por un contrato, bueno, me han ofrecido carros, me han ofrecido casas, viajes, muchísimas cosas. Y que yo pues tengo los pies sobre la tierra, literalmente, porque no me alucinan o no me impresiona un carro. Gracias a Dios tengo un carro, vivo bien, tengo todo lo que necesito, y si yo me metería a estos asuntos, yo creo que esto sería pura vanidad, y por vanidad yo no voy a vender mi dignidad o mi conducta intachable que la he tenido hasta el momento. Pero hay gente, habrán hombres, porque aquí también hombres o mujeres que pues llegan y aceptan. Yo no sé, en el mundo del periodismo es que hay de todo en la viña del Señor, sí, ustedes saben, y algunas personas, aunque no tengan necesidad, pero por un dinerito extra de repente y sí lo pueden aceptar, porque les digo que son propuestas bien tentadoras, que de repente a alguien que tiene sus dudas lo ponen a pensar si la acepto o no. No ha sido mi caso realmente. Son bien directas, ¿verdad? No hay mucho protocolo. No hay mucho protocolo. Hemos encontrado un patrón, porque hoy usted es periodista, pero hemos encontrado un patrón que ha ocurrido en un gran porcentaje de las mujeres que hemos traído, porque son mujeres muy bonitas, muy agraciadas, así como usted, muy elegantes. Gracias. Y que casi el patrón se repite, independientemente de la profesión que tenga, que llega alguien y le dice, no hombre, no te preocupes, yo ya te hago aquí un paraíso. Si vivís en el infierno, de la noche a la mañana te vas a tener carro, vas a tener casa, vas a tener dinero, vas a vivir bien, y te puedes mandar a poner esto y lo otro. Sí. Entonces resultan tentadoras esas ofertas. Para alguien que o le falta un carro, por ejemplo, yo creo que no dudarían en aceptarlo. No es mi caso, yo incluso, sí, aunque no tuviera carro, es que me han hecho propuestas de cosas que no tengo y que obviamente me gustaría tener. Un canal de televisión, por ejemplo, un programa en un medio. No tanto así. Sí, un puesto en un canal muy prestigioso. Me acuerdo que un presentador de televisión, yo no tenía carro en ese momento y me llevaba para mi casa después del noticiero. Y miré que se desvió de la ruta y yo le dije, disculpe, es que no es por aquí por donde vivo. No, me dice que vamos a ir a dar una vuelta. Entonces yo, ¿pero a dónde? Yo siempre he sido así, muy respetuosa, pero muy directa también. Me dice, no, ahí ya, le va a gustar. Cuando vamos llegando, miro que dice motel y tenía el nombre. Y yo le digo, que casi tenía un restaurante. No. Y yo le digo, ¿qué le pasa? Discúlpeme. Y yo en ese tiempo estaba con el papá de mi hijo. Muchísimo menos. Entonces le digo, discúlpeme, pero usted se equivocó conmigo. Y él luego súper apenado, discúlpeme. Yo seguía yendo al noticiero y él cada vez que me miraba, o sea, estaba muy apenado y me decía siempre, discúlpeme por el malentendido, la verdad es que yo no sabía que usted era así, como más seria. Y yo le dije, no se preocupe. O sea, lo tomé de manera, bueno, se equivocó y ya pues, pero imagínense que yo ver... No, esa es la verdad, es la realidad del mundo. Y ocurre con alguna frecuencia no solo en esta sociedad, en cualquier otra sociedad. ¿Ha vuelto a su pueblo? ¿Va con alguna regularidad? Siempre los fines de año, el 31 de diciembre siempre me voy para Copán. Yo amo Copán, la comida, todo realmente me gusta muchísimo. Voy a visitar alguna de la familia. Me encanta. Es que como soy de Copán, desde pequeña yo... Con el atol chuco me hicieron pasar una a mí. Es que si yo le digo a usted cómo es el atol chuco y nunca lo ha probado, realmente se hace asqueroso. Nunca lo probará. Es un atol con sal, limón, chile, frijoles, semilla de yote, entonces no es como muy apetecible. En la entrada, Copán, entonces, no, que aquí un grupo de periodistas, aquí está, dice el atol. Bueno, sirva para mí, le digo, y entonces otros, no, me da un poco los que conocían. No, a mí póngame algo bueno, le digo, porque a mí lo que me gusta es el atol que comemos ya aquí en la parte central, que es dulce. El dulce, sí. Y entonces...
me traen aquí en un guacar así. Entonces yo lo miré, ¿y por qué rojo? No, sí, es que en Santa Rosa es como rosado también. Sí, está rico, me dice. Y cuando me tomo el primer sorbo, ácido. Sí, ácido y con chile. Y entonces viene otro compañero, póngamele frijoles, póngamele aquí. Pero lógicamente y en la mañana. Para mí no resultó agradable porque nunca lo había hecho. Exacto, porque su paladar no reconoce ese sabor. Y no era algo con el que yo me identifiqué desde pequeño. Entonces, pero fue una sorpresa desagradable. Sí. De ahí ¿cómo le dicen a los totopostes? Pero allá hay los ticucos. Los ticucos, ¿cómo son? Súper ricos los ticucos. Son tamalitos. ¿Sí? No, tamalitos estos son de maíz con frijoles. Tienen loroco, chipilín, bueno, términos no sé si me van a entender. No, usted hable ahí. Sí, súper ricos. Qué bueno. Y allá también se hizo famosa una bebida de los refrescos embotellados. ¿puedo mencionar? Sí, Copan Dry. Me encanta. Lo que pasa es que esa gente caemos, son visionarios. Dicen que los de acá los aplastaron. Dicen que no les dejaban vender nada, pero es que son cobardes. Y aparte es rica, súper rica. Yo siempre que voy traigo, porque aquí en Tegucigalpa ya venden, porque sí, vendían antes y luego venden en los supermercados. Y ahora venden en el Pinito, en Tres Caminos, sí. Venden por todos lados, yo veo ahora. Pues mire, no sabía, a mí me encanta, el refresco. O sea que lo exportan de Copán. Sí. De la entrada Copán, de hecho ahí está. Debería ser una bebida ya nacional, porque sí. Leí o vi que quienes son dueños de la empresa son hondureños y que ya va como en segunda o tercera generación. Sí, es cierto. Sí, pero tienen que dejar de ser cobardes, hombre. Yo creo que deberían de apostar. Se han tardado demasiado en San Pedro. La gente que es de Copán también tiene que traer de allá. Y la gente que no es de Copán y que nunca lo ha probado, lo prueba por primera vez y le gusta, porque es un refresco muy rico. Sí. Ahora, algunas, ¿cómo que llaman? Piezas que venden, que simulan lo que es la arqueología. La parte arqueológica de Copán, Copán Ruinas, ¿son realmente hechas en Honduras o las traen de Guatemala o El Salvador? Son hechas en Honduras, algunas las hacen a mano y algunas otras tienen molde, son de cemento, y las que son de piedra, yo las compro en las afueras del parque arqueológico y son muy baratas. Por ejemplo, las que son de cemento, hay unas de 5 lempiras, que usted sabe que 5 lempiras no vale un trabajo a mano, pero las que sí son trabajo a mano se nota porque no son tan perfectas y son de piedra, de yeso. Y esas sí son un poco más caras. ¿No aprendió usted por casualidad en la escuela? ¿Algún día las dejaron? Fíjese que no, nunca. ¿Hay alguna aldea en particular? ¿Hay alguna piedra en particular que es la que utilizan para este tipo de...? Pues no, la verdad es que hay muchísimos, los dioses, las escalinatas. No, pero en algún lugar ahí está la piedra que es propia para que ellos hagan este tipo de trabajo. Fíjese que siempre me he hecho la misma pregunta, porque en Copán utilizan esa piedra como cerámica, utilizan esa piedra para construir, es muy típica de la zona, no sé, me imagino que debe ser muy cerca de la zona donde la extraen. Bueno, gracias Flor esta mañana por compartir con nosotros, porque es una dama que está comprometida, no le vamos a pedir que dé la vuelta. Muchas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado, que seamos colegas y que en su vida no ha sido fácil el hecho de tener, y mire qué diferencia, hay gente que no tiene la capacidad o la ayuda económica y salen adelante, pero hay otros que tuvieron la opción económica, pero lamentablemente tuvieron que pagar muy caro ese precio, al no estar un hogar constituido se desintegra por la ambición, yo creo que hasta cierto punto también natural del ser humano de poder alcanzar otros estadios de vida, mejorar la condición de su familia, o también por la aventura. Y muchos hombres se van no porque quieren ir allá a resolver sus problemas económicos, sino que aventurar. Así es. Traen en su sentimiento el hecho de ir a aventurar, pero las consecuencias son parte de lo que hemos contado hoy. El impacto en una familia, que apenas nos habló solo de una parte, ¿verdad? Sí. No sabemos qué efecto pudo haber ocurrido en sus demás hermanos, que sí ocurrió con uno de sus hermanos que pagó seriamente esa situación. Y usted que bien, gracias a Dios, ha logrado
llegar hasta esta etapa de su vida con algún éxito, pero que le ha costado complicado el tener que afrontar una ciudad como San Pedro Sula sola, venir a Tegucigalpa, estos monstruos de cemento que al final se vuelven complicados y poder llegar a una edad y decir, no, aquí estoy todavía y tengo la ilusión de seguir adelante, tener un hijo, ya próxima a casarse, ya todos esos son logros que me imagino pesan en las mujeres, ¿verdad? Sí, la verdad es que estoy muy agradecida, me he sentido súper cómoda en el programa, ustedes transmiten eso, nada de, bueno, uno es periodista, pero siempre está atrás de las cámaras, en el entrevistado. Ahora, es que es una cosa, si usted ve a Alan en la tarde, es un Alan, pero aquí él es mansito. Más tranquilo. Ya frente a las mujeres él se doblega, ¿verdad? En la tarde uno lo ve que aquí, que allá, y pero en la mañana ella me conoce, ya sabe. Viene pacífico, sabe que estoy tranquilo siempre. Yo siempre doy ese sentimiento de ser un hombre muy calmo, muy tranquilo. Alan en la tarde es lo ha visto usted, ¿verdad? Que enojado. Es que ella me conoce. Y es que me conoce. Sí, porque vamos a reportar ahí en la calle. Sí. Ella sabe cuál es su tiene su carácter, y él ante la belleza se doblega. Y yo también. Don Fran, como está... Tras bambalinas, pero es el hombre de los piropos. Así que gracias, don Fran. Vamos con... Y gracias, Flor, por la Muchas presencia. gracias a ustedes, de verdad. Muy bien, reiteramos las gracias a la periodista Flor Serrano. Su participación ha sido excelente, magnífica. Ha conmovido a todo ese público televidente y radioescucha del Canal 36. Muchísimas gracias, Flor Serrano. Cholusat Sur es 36 en Francisco Morazán, 34 en El Paraíso, 36 en Olancho, 36 en Choluteca. a nivel nacional, vía satélite, estamos en su compañía de cable y llegamos al mundo a través de nuestra página web www.cholusatsur.com. Cholusat Sur, el único y más completo canal de noticias. Esto es Cholusat Sur. Las imágenes más impactantes y sin censura, todas pasan aquí. Somos una ventana a la realidad nacional. Cholusat Sur, el único y más completo canal de noticias con Esdras Amado López.